Bueno, entonces el tema de hoy es las tablas y los rangos. Yo no sé si alguna vez ustedes trabajaron con tablas, pero seguro que trabajaron con rangos. Y parecería que es lo mismo, pero este comando, que es el comando de tablas, empezó en el Excel en el año 2007, o sea que hace unos cuantos años que está por ahí. Lo que les quiero mostrar, básicamente, es acá la diferencia que hay. Miren, ustedes acá arriba tienen un rango, un conjunto de celdas simples, ¿las ven? Y esto mismo acá abajo está convertido en tabla. A priori, en la primera medida, ¿qué es lo que pueden notar de diferencia? A ver, cuéntenme, cuando lo ven, ¿qué les parece? Alguien, no sé si quiere opinar, los escucho, el que quiera. Mírenlo. Opinan si es más cómodo el de arriba, el de abajo, ver las cosas, que no tienen ninguna opinión. Un formato más lindo a la vista. ¿Te parece más listo? Sí, más moderno parece, ¿no? Sí. Parece como más de estos años, el otro parece más antiguo. Bueno, esa es una de las primeras ventajas. Se supone que Microsoft además contrató programadores para que eso que está ahí arriba quede como lo de abajo y con este aspecto. Pero si solamente esa sería la ventaja, la verdad que con mucho no se los puedo vender. Entonces les voy a contar 7 razones para convertir cualquier listado que ustedes tengan en una tabla. El primero, que tal vez no es el más interesante, es que automáticamente las tablas ya vienen con los filtros incluidos. O sea, que si había un comando por ahí que alguien tenía que perder el tiempo en explicarles dónde estaban los filtros, ya no hacen falta. Además, los filtros son inteligentes. ¿Qué quiere decir? En las versiones nuevas ya lo eran, pero estuvimos hablando en la clase anterior de los distintos tipos de datos, ¿se acuerdan? Las fechas, que si bien son números, son considerados como fechas, las horas, los textos, los números. Y los filtros inteligentes, cuando vos vayas a un filtro que tenga fechas, van a salir opciones para filtrar por fecha. ¿Qué quiere decir? Y filtrar por mes, el año anterior, el año próximo. Lo que pasa es que nadie le presta mucha atención porque todo el mundo está acostumbrado a poner el tildecito en el filtro. Y entonces el ojo va siempre ahí y no nota diferencias de cosas que cambiaron. Pero a veces están desesperados buscando cuál es el mes anterior o el año anterior y pasan cualquier cantidad de horas poniendo tildecitos. Lo que sí es importante es que filtrar y ordenar se puede hacer directamente desde el filtro. Inclusive ordenar, Bien, inclusive tenemos el comando para ordenar por color y filtrar por color. O sea que toda la parte de orden y de filtro está resuelta con el uso de las tablas. Después hay algo que es fantástico, el segundo punto. Cuando ustedes crean un rango, o sea, tienen un conjunto de celdas, lo convierten en una tabla y le empiezan a agregar renglones, por el motivo que sea, porque los escriben ustedes o porque los copian y los pegan que vienen de otro lado. Si los copian y los pegan con la técnica correcta que les voy a explicar, las tablas crecen solas. ¿Se entiende? No tienen que andar extendiendo los formatos de ninguna manera y crecen solas, no solo para abajo, sino para el costado. O sea que si le agregan nuevas columnas, van creciendo solas, ¿sí? Esto, digamos que es bastante más interesante, pero me parece que una de las cosas que más me llamó la atención en su momento es esto. Nosotros estamos muy acostumbrados a escribir la fórmula y a copiarla para abajo o a copiarla para el costado. Y los métodos de copia son variados. Hacerle el doble clic en el cuadrito de relleno, copia y pega con el derecho. Bueno, pues se acabó todo eso, porque ahora las fórmulas se copian solas automáticamente. Uno escribe una vez la fórmula y automáticamente se completa toda para abajo. Otra cosa interesante
es que permiten segmentación de datos. Esto en la versión 2016 en adelante. Esto hasta la 2013 no estaba, pero en la 2016 en adelante está. ¿Qué es esto, la segmentación? Es algo muy parecido a los filtros, pero se combinan y son más visuales, ¿sí? Digamos que nos aproximan a este mundo que se viene, que es el mundo del Power BI, pero es algo que en versiones un poquito más viejas solo estaba disponible para las tablas dinámicas. Pero bueno, ahora también se pueden hacer segmentación de datos, que es una técnica de filtrado un poco más moderna, simpática, si se quiere. Después, otra cosa interesante que tienen las tablas es que una vez que están armadas, vieron que abajo a todo el mundo les encanta poner un renglón que dice la suma de toda una columna. Entonces dejan ese renglón ahí y cuando uno le quiere agregar cosas tiene que estar borrándolo, colocándolo, sacándolo, corriéndolo para abajo. Inclusive llego a ver que a veces lo escriben muy abajo y dejan celdas en el medio. Bueno, eso no hay que hacer. En realidad, con un solo clic se puede activar un renglón de totales y se puede elegir qué clase de total quiero. Si quiero sumas, si quiero promedios, si quiero máximos, si quiero mínimos y en qué columna. Y con un solo clic lo quito. O sea que no forma parte de la tabla en sí, sino que es un agregado adicional. Otra cosa que me parece muy, muy interesante y está relacionada y de alguna manera pisa lo que vimos la clase anterior, es cómo se escriben ahora las fórmulas. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo expliqué la referencia relativa, la referencia absoluta, el pesos, esto que parecía jugar a la batalla naval? Bueno, pues ahora la cosa es así, mírenla. Si yo estoy multiplicando la cantidad por el precio, voy a hacer la fórmula de la misma manera. Voy a poner un igual, voy a hacer clic en cantidad, voy a hacer clic en precio y cuando vea la fórmula va a quedar como esta que sale acá en el dibujo. O sea, escribe el nombre de las columnas entre corchetes, pero además le agrega una arroba. ¿Saben qué significa ese arroba? Hace referencia a la cantidad del renglón donde estoy escribiendo la fórmula. O sea, la cantidad de este renglón o de esta fila la multiplico por el precio de esta fila. De acá pueden deducir que si en una fórmula aparece solo la palabra cantidad entre corchetes, sin el arroba, se refiere al conjunto completo de todos los datos de la columna cantidad. Sería como una especie de referencia a rango. ¿Se acuerdan? El rango que era la primera y la última. Bien, hace referencia al conjunto completo. Pero como las tablas crecen solas, si yo le agrego nuevos renglones, esa referencia cantidad va a incluir esos nuevos renglones. Por supuesto que si elimino renglones, también se va a reducir. Así que esta nueva nomenclatura que me va a ir acercando al nuevo lenguaje de fórmulas que se llama DAX, es como una anticipación. Yo creo que ya Microsoft le empezaba a decir DAX. Ya venía con ganas de empezar a hacer este tipo de cosas y dejar de lado nuestra estructura clásica de referencia de celdas. Y por último, y estas son algunas de las 7 ventajas que se me ocurren, vienen con formatos incluidos. Hay un listado terrible, podés crear los tuyos. Y una cosa que les voy a mostrar hoy que es muy, muy, muy linda, se pueden crear temas que traen aparejados los colores de la compañía muy fácilmente y uno ese tema se lo aplica al Excel, pero también se lo puede aplicar al PowerPoint. Y ni les cuento, se lo pueden aplicar también al Word. Entonces, cuando una empresa crea un tema, en vez de crear esa vieja plantilla que hacían en PowerPoint, que a veces era de dudosa creación, porque muchas veces yo he visto que abrían un archivo, le metían cosas, lo guardaban como, y cada vez que tenían que hacer una presentación nueva, abrían ese archivo, le ponían otro nombre y borraban lo que había. Eso no es una plantilla, eso es usar otro archivo. El concepto de tema es aún más superior, implica estandarizar el tipo de letra y los colores para que cuando ustedes creen un gráfico
tanto en Word como en Excel como en PowerPoint, no estén perdiendo horas eligiendo los colores oficiales, porque ustedes los preestablecen y en qué orden quieren que aparezcan, incluidos los gráficos. Entonces, todo eso también se ve reflejado en la aplicación de estos estilos rápidos. Estas serían algunas de las 7 razones por las cuales para mí hay que usar tablas. Pero hay una que me llamó muchísimo la atención, que la leí al poco tiempo que empecé a usar tablas, que según Microsoft, un listado en el cual vos usás tablas es 10 veces más liviano y trabaja 10 veces más rápido. Y eso lo leí, lo pude tomar, pero una vez me llegó a mí una planilla que estaba terrible, llena de formatos, tenía bastantes fórmulas, entonces nos tomamos la molestia de limpiar esos formatos que se habían dado manuales y le aplicamos una tabla y les puedo asegurar que el peso del archivo se redujo sustancialmente y ya no era un problema abrirlo todos los días. Así que yo los invito a usar tablas. Es un comando que no es tan nuevo, pero la verdad hace que todo lo que antes te llevaba mucho tiempo, ahora te empieza a llevar mucho menos. Y la verdad que dejaría en desuso muchas de las cosas que les enseñé en la primera clase. Ahora les voy a decir cuáles serían las desventajas de continuar con el rango versus la tabla. Obviamente los rangos no incluyen los filtros, por lo tanto vas a tener que tomarte la molestia de colocarlos vos. Tampoco crecen solos. Cada vez que le agregás algo y si tenés que hacer alguna fórmula que tomaba el rango hasta donde estaba, vas a tener que ir a editar esa fórmula para agregarle el nuevo renglón que acabas de agregar. Nos pasó cuando hicimos la fórmula del Días Lab, que yo le agregaba días al listado de los días que no había trabajado y ya tenía la fórmula hecha, pero como agregaba nuevos días tenía que ir a editar la fórmula. Bueno, con el uso de la tabla eso se solucionó. Obviamente las fórmulas no se copian solas, tampoco puedo trabajar con segmentaciones y continúo trabajando con las fórmulas con el estilo de las referencias. Si yo tengo que aplicar totales, tengo que ir haciéndolo yo con la mano. O sea, aplicando directamente una suma, ahí donde quiero. Y obviamente toda la parte de formatos automáticos lo tengo que hacer yo. O sea, todos a mano. Y generan un peso terrible, porque además, como no se extienden, ustedes por lo general o mucha gente pinta más de lo que necesita y le aplica formato para el futuro. Y eso, ¿saben? Pesa muchísimo. Igual hay ciertas prácticas que hay que empezar a dejar de hacer. Por ejemplo, cuando ustedes querían ponerle un formato numérico a una columna, les resultaba muy cómodo seleccionar la columna. O sea, con un solo clic en la letra de la columna la seleccionabas y le ponías un formato. El problema era que se lo estabas poniendo a 1.000.000 de filas y eso generaba un peso terrible en el archivo. Entonces, si vos vas sumando todas estas acciones poco ecológicas, si se quiere, terminamos teniendo un archivo que tarda en abrir, tarda en procesar y ocupa mucho espacio en los discos. Y ya sabemos que los discos de las empresas están que explotan. Así que tratemos de empezar a utilizar estas herramientas que fueron creadas para que trabajemos más cómodos, trabajemos menos y que los archivos sean más livianos. O sea, yo la verdad no les veo nunca desventaja. Les puedo hacer algunos comentarios con ciertas cosas que deben tener cuidado para no, digamos, equivocarse. Pero las tablas son fantásticas. Ahora, ¿cómo creamos una tabla? Bueno, fíjense, hay 2 formas de hacerlo. Una, desde la solapa inicio, ¿ven? Van a encontrar en la mitad algo que dice dar formato como tabla. Y ahí va a salir este cartel donde van a poder elegir un formato a priori que luego van a poder cambiar. O sea, una opción está desde la solapa inicio. Y si no les gusta esta opción y les resulta más cómodo estar en la solapa insertar, acá hay otro comando en insertar que se llama tabla. No lo confundan con tabla dinámica, es tabla. Y ahí también llegan al mismo lugar. La diferencia es que en la anterior, en esta opción, apenas tocas ya te deja elegir el diseño. Y con esta opción
te pregunta cuál es el rango y después te da un diseño al azar que vos después podés cambiar. Así que los invito a que empecemos a practicar y a probar esto de las tablas, que me parece que está bueno. ¿Y saben qué? Me parecería interesante, no sé si lo tienen por ahí cerca, abrir algunos de los archivos que usamos la clase anterior para poder ver cómo podemos hacer estas cosas sin aplicando las tablas, cómo nos cambia en la misma clase anterior. Así que los invito a lo siguiente. Si quieren ir al Excel y fíjense si pueden encontrar el de funciones de Excel, si lo tienen cerquita. Los espero un ratito a que lo busquen y lo podamos abrir. ¿Lo pudieron encontrar todos? ¿Sí? Espero alguno, ya está. Si no los escucho, empiezo. Listo. Empezamos. Bueno, voy a ir a la hoja de funciones de fecha. ¿Se acuerdan? Está toda llena de formatos. Lo primero que voy a hacer va a ser borrar las fórmulas. Las fórmulas serán todas estas. Desde acá, desde este 11, pinto todo esto y lo suprimo con la tecla de suprimir. ¿Sí? Si acá tenían la fecha actual, eso, la verdad, de ahí arriba no me preocupa. Déjenlo. Y ahora les voy a pedir que marquen del renglón 3, así, y tiren hacia abajo y pinten varias cosas. Y más, si tienen ganas de pintar un poco de más, no me preocupa, por las dudas. Luego les voy a pedir que en la solapa inicio vayan a la goma de borrar y borren los formatos. Entonces, desde mes de inicio, desde el 11 de mes de inicio, habíamos borrado todas las fórmulas y después le eliminé los formatos. Es interesante que borren los formatos que ustedes dieron. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan los formatos que ya tenían, más les agregan los de la tabla, el peso no se aliviana, porque lo que le genera el peso es el formato que ustedes aprendieron a hacer con estos iconos. O sea que estos iconos, la verdad que son un lío para nosotros. Pero si usan los formatos nativos, está genial. Ahora ustedes dirán, Liliana, ¿por qué tus celdas quedaron verdes? Porque yo estoy usando un tema que creé para una empresa que usaba estos colores institucionales. El de ustedes todavía no lo creé porque la idea es enseñarles a cómo crear un tema para poder utilizarlo, que seguramente hoy vamos a tener un ratito en la clase de hoy para hacerlo. Y después se lo podemos aplicar. Pero es porque yo tengo acá en el comando disposición de página, ¿ven esta parte que dice temas? Yo estoy usando un tema específico que diseñé. Estos son los que vienen de regalo, ¿ven? Y el que viene, ustedes tienen por default es el que dice Office, ¿ven? En cuanto yo lo toco ya me cambia todo. Bueno, ¿cómo convertimos esto en una tabla? Lo primero que tienen que ver también es que una tabla necesita que todas las columnas tengan un título. Si alguna columna no tiene título, lo va a colocar. Pero si, por ejemplo, esta columna la borro, la tabla se cortaría acá, ¿entienden? ¿Por qué? Porque fíjense, estaría rodeada de vacíos. Toda esta celda es un vacío. Todo esto es un vacío y la tabla terminaría acá. O sea, una tabla se autocrea a partir de encontrar a todo a su alrededor un vacío. Por eso yo dejé astutamente este renglón 2 libre de esa parte. ¿Se entiende? No lo pegoteé.
Pero si yo lo dejo así, esto sería una tabla y esta parte no formaría parte de la tabla. Entonces, le voy a agregar el título. La voy a llamar mes inicio. Esto es un poco para que tengan en cuenta a los que les encanta ocultar columnas. Cuando creen una tabla, no oculten la columna. Esperen a que la tabla esté creada, porque capaz que tienen ocultas columnas sin títulos y la tabla se crea en una parte sí y en otra no. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Ahora, ¿cómo la creo? Me puedo parar en cualquier celda. En cualquiera, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. ¿Por qué? Porque va a detectar blancos. Miren, todo esto es blanco, y si no me equivoco, por acá baja el blanco, ¿ven? Y luego el blanco sigue por acá y se aísla y con todo, o sea, perdón, esa no, la 33 sería el blanco, y generaría con todo eso una tabla. Esto está escrito, para que lo vean, en realidad en esta celda, esta ya está vacía. Entonces me paro en cualquiera, esta, ponele. Y yo voy a usar la solapa inicio, dar formato como tabla. Y voy a elegir un formato cualquiera, este, para que lo vean bien. Entonces sale este cartel que te dice, dar formato como tabla, y automáticamente el camino de hormigas, ¿lo ven? Detectó la zona. La detectó sola, como bien les dije yo, rodeando los blancos. ¿Vieron ahí abajo? Y dice, ¿la tabla tiene encabezados? Es como una pregunta que hace. Él se autocontesta. En realidad la invocó. El primer renglón son los encabezados, pero a veces la gente no pone títulos. Entonces, a veces marca esta opción pensando que el primer renglón son los títulos. Entonces, atención. Si el primer renglón no son los títulos, no pongan el tilde. Revísenlo esto. Si el primer renglón son los títulos, sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estaría bien hacer un título que use dos celdas? ¿Qué opinan? ¿Nadie me dice nada? Sí, no, no hay problema. ¿Se entiende cuando hacen títulos de dos celdas? Escriben una cosa arriba y otra cosa abajo. O lo que hacen a veces es escribir un título en una y combinan celdas. ¿Se entiende lo que digo? Pues eso no lo deberían hacer. Deberían tener el título en una sola celda. Y de esa manera, y además no repetir títulos. Por ejemplo, si tienen dos columnas que dicen fecha, les va a cambiar el nombre. Una va a ser fecha y la otra se va a llamar fecha 1. Así que traten de ser descriptivos con los títulos de las columnas. No repitan títulos. Y siempre escríbanlos en una sola celda. Bien, yo voy a darle simplemente a aceptar y esto se acaba de convertir en una tabla. Como verán, voy a cambiar acá el ancho un poquito de la columna, de la fila, perdón. Todas vienen con filtros. Por ejemplo, acá, esto ahora no es una fecha, no lo puede interpretar. Entonces, los filtros que propone son filtros de número, ¿los ven? Todo lo que es igual a, lo que no es igual, lo que es mayor, los 10 más grandes, los 10 inferiores. Como esta es una columna de texto, propone filtros de texto. ¿Se ve? Eso es lo que yo les decía, que los filtros son inteligentes. Además, acá arriba tienen la opción de ordenar. Entonces ya tampoco tienen que andar buscando el comando por allá. Lo tienen directamente. Y también, en este caso no hay nada, pero si nosotros utilizáramos colores, podríamos ordenar por color. Otra cosa que está buena que vean es cómo se seleccionan los datos ahora. Si yo quiero seleccionar todas estas celdas, obviamente puedo hacer esto, que si la lista es cortita, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si la lista es muy larga? Estoy muchas horas. Entonces, ¿qué hago? Mucha gente se tienta de hacer esto, ¿es correcto? Pero esto que acabo de hacer yo ahí arriba implica esto. Esto, y puedo seguir hasta 1.000.000 y pico.
Ahora, ¿habrá alguna forma de con un solo clic seleccionar el contenido? Miren, ¿ven el título? Miren dónde me paro, arriba del título, ¿lo ven ahí? Y le hago un clic. Ahora vamos a ver. Fíjense hasta dónde llego. Entonces, pero ¿qué hubiera pasado si esto estaba bien pegado arriba? ¿Se entiende lo que digo? Vamos a suponer que estos dos renglones, los voy a eliminar. Entonces, acá te confundís. Fíjate, yo pongo acá y la E se pone verde. Ahora, si yo bajo un poquito, ahí es más complicado, ¿ven? Ahí no se puso verde la E, ¿la ven? Y le hago un clic y ahí seleccioné hasta ahí solo. Si se sienten incómodos, agreguen un renglón arriba, entonces les resulta más fácil seleccionar las columnas. Las columnas no, los campos, vamos a hablar con propiedad, los campos de la tabla. Ahora voy a seleccionar fecha de inicio con un solo clic y con el control apretado, fecha de fin. Y voy a venir a los formatos y le voy a dar fecha corta. ¿Sí? Bien. Ahora miremos acá atrás. ¿Qué tenemos acá atrás, chicos? Miren, último de los comandos. Cuando yo estoy arriba de la tabla, puede ser que tengan algo que dice diseño de tabla o diseño. Ahora yo hago un clic ahí y aparece todo un conjunto de comandos para poder trabajar con las tablas. Pero atención, si ustedes hacen un clic fuera de la tabla, desaparece, no está más ahí. Ahora de vuelta hago un clic y ahora hago de vuelta un clic. Y otra recomendación que les doy, como el menú es como muy minimalista, a veces yo veo que está esa opción marcada, pero no estoy muy clara si estoy. Entonces, si igual quieren usar algo de diseño de tabla, por más que crean que están, marquen igual, porque tiene que salir como subrayado, como marcado. Empecemos a mirar opciones que me da este menú, que es específico para el uso de las tablas. Aquí adelante, acá tienen todos los diseños que pueden cambiar. Si tienen ganas, pueden perder su tiempo. La verdad que lleva mucho trabajo crear un nuevo estilo. Pero tienen cualquier cantidad. Miren, acá uso uno celeste. Después, acá tienen opciones para configurar un poquito más el estilo de la tabla. Por ejemplo, yo tengo filas con bandas. ¿Ven? Una de un color más claro, otra más oscuro. Yo con esto lo saco. Pero también podría poner las columnas con bandas. ¿Ven? Una de un color, otra de la otra. Podría ser así. Combinar. Puedo poner la primera columna marcada más gruesa, la última columna también marcada. Y la que me interesa es esta que vean, quiero que vean acá, la fila de totales. Voy a marcar la fila de totales. Y en la parte de abajo apareció este renglón que dice total. Que a medida que yo me voy parando en cada una de estas, viene como con un pequeño filtro, si se quiere. En realidad no es un filtro, es una lista desplegable. Les cuento la pequeña diferencia. Cuando algo es filtro, está el cuadradito o la flechita dentro de la celda. Cuando algo es lista desplegable, queda de la celda para afuera. Esto es una lista desplegable. Y acá me deja elegir qué comando quiero usar. Quiero sumar. O quiero usar el máximo. O quiero usar el promedio. Y ya no quiero más este renglón. Entonces simplemente saco el tilde a filas de totales. Y la tabla sigue estando perfecta. Bien. Otro tema que puede ser que tal vez no lo tengan ustedes es el de insertar segmentación de datos. Coméntenme, ¿lo tienen casi todos ese comando o no está todavía? Los escucho, ¿eh? Con que alguien me conteste. Sí, lo tengo. ¿Lo tienen? Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, este comando, segmentación de datos,
hace aparecer esta ventana. Y por ejemplo, yo quiero segmentar por año, perdón, por año no, por cliente, por producto y nada más. Y por tarea tampoco, cliente y producto, ¿lo ven? Entonces salen estos cuadritos y uno puede jugar con esto y ver más claramente qué es lo que está filtrado. ¿Se entiende? Es bastante más gráfico que los filtros. Si bien ocupan más lugar, hay que estar todo el tiempo prestando atención que me quedó algo filtrado. Yo acá a priori lo puedo ver y rápidamente lo puedo quitar tocando estos embudos aquí. Estas segmentaciones se las puede configurar porque vienen con su propio menú. Fíjense, si yo hago un clic fuera, desaparece segmentación. Si yo hago un clic en segmentación, aparece un menú específico. Y además tienen la posibilidad de que también puedan tener un color las segmentaciones. Puedo tener una con un color y puedo tener otra con otro color. Y además, por ejemplo, esta que ocupa mucho lugar, le puedo decir que tenga, por ejemplo, 2 columnas, ¿ven? O 3 columnas. Les puedo cambiar el ancho y las puedo hacer más pequeñas, ¿sí? Obviamente que las pueden alinear, pueden poner una arriba de la otra, pueden moverlas donde ustedes quieran. Y si les molesta porque no las quieren más, simplemente la marcan, presionan suprimir del teclado, la marcan, presionan suprimir del teclado y acá no pasó nada, porque nuevamente van a diseño de tabla, van de vuelta a insertar segmentación y otra vez pueden agregar las que se les antoje. Ahora les voy a mostrar algo que tal vez para mí es lo más importante, que es esto que está acá adelante. Todas las tablas tienen nombre. ¿Qué quiero decir con esto? La vez pasada habíamos aprendido lo que eran los nombres de rango, que eran un nombre que se le daba a un conjunto de celdas. Ese comando es bastante viejo desde el punto de vista que hace muchos años que existe. De hecho, existió creo que desde que existe el Excel, así que nació con la celda. Pero ponerle nombre a una tabla modificó la forma de armar las fórmulas. Cuando ustedes usaban una celda que estaba en una hoja, la referencia a esa celda implicaba el nombre de la hoja y el nombre de la celda. Y el Excel tenía que específicamente ir a buscar una ubicación puntual dentro de un universo de muchas celdas. Eso estaba muy bien en la década del 90, pero empezó a ponerse muy pesado cuando la gente empezó a utilizar el Excel como una base de datos, que si bien no lo es, trata de empezar a tener herramientas que ayudan a esto. Cuando alguien le pone nombre a una tabla, las fórmulas que nosotros empecemos a utilizar y cuando hagan referencia al conjunto completo de datos, es el nombre de la tabla y ya no el nombre de la hoja. El nombre de la hoja quedó un poco relegado para que vos sepas dónde hacer un clic. Pero el nombre de la tabla es muy importante para que cuando veas fórmulas que usaron esa tabla, quede prolijo. Por ejemplo, esta tabla se llama tabla 2 y vos me decís, ¿por qué le puso ese nombre? Porque seguramente en este archivo, en algún momento yo había creado otra tabla, que es la primera tabla que creé, la llamó tabla 1. Es un nombre genérico, pero yo lo puedo cambiar. Siempre y cuando ustedes no usen espacios en blanco ni caracteres especiales como asteriscos no puedo, guiones no puedo, signos de pregunta, signos de barras de dividido y números adelante, no puedo, nada de eso. Tienen que seguir el mismo criterio que siguieron cuando le ponían el nombre a un rango. Tiene que ser sin espacios y reemplacen, si quieren, el espacio por el guión bajo. Por ejemplo, esto es una lista de tareas. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner la palabra tabla
porque me gusta diferenciar, un guión bajo, y le voy a poner que es la tabla de tareas. Y le voy a dar un Enter. Entonces, en la hoja funciones de fecha, yo tengo la tabla de tareas. ¿Se acuerdan en el menú fórmulas que teníamos el administrador de nombres? Bien, bueno, esto fue porque hemos roto, ven, yo borré nombres de rango. Estos son nombres de rango dañados. Acá está la tabla y acá hay otra tabla. Y todos los otros nombres de rango quedaron dañados. Los vamos a borrar. Yo no sé si los de ustedes están rotos, capaz que no, yo porque este archivo lo usé mucho. Fíjense que el administrador de nombres también me muestra las tablas. La diferencia es que las tablas no se pueden eliminar desde el administrador de nombres, ¿se entiende? Para eliminar una tabla hay que borrar la hoja. Y si algo quiero que deje de ser tabla, en el comando diseño de tabla, acá hay una opción que se llama convertir en rango. Cuando una tabla la convertís en rango, te pregunta si lo querés convertir en un rango normal, no pierde el aspecto de las celdas, pero ya no tiene ninguna de sus funciones. O sea, ya no va a crecer sola, ¿se entiende? Y si voy al administrador de nombres, esa tabla ya no existe. No perdí los datos. ¿Se entiende todo esto? Ahora, voy a irme para atrás, porque no tengo ganas de volverlo a hacer. Quiero conservar mi tabla. Miremos otra cosa que tenemos que tener en cuenta acá abajo donde termina la tabla. ¿Llegan a ver ese dibujito? Yo no sé si con el zoom se agranda. Vamos a intentar. Ese especie, no sé, de cuadrito azul. Ese cuadrito azul es final de tabla. Y cuando yo lo pongo, el mouse cambia por esta forma. Por favor, no lo confundan con ese cuadradito que está ahí, que se llama cuadro de relleno. El problema es cuando se paran en esa celda, se superponen los dos. Este símbolo es de cuadro de relleno y es muy difícil encontrar el otro, el de final de tabla. Entonces les conviene cambiar de celda para poder identificar este, que es muy distinto de este. ¿Se acuerdan que este se usaba para copiar las fórmulas? Este se utiliza para prolongar la tabla en el supuesto caso de que por algún motivo tu tabla no crezca. Pasó más de una vez en algunos cursos. Hay algún comando que se desactiva. Ahora no me lo acuerdo, pero me costó bastante encontrarlo en el comando archivo opciones. Después lo voy a buscar. Y si algún día la tabla deja de crecer, es por ese motivo. Pero las tablas deberían crecer solas y siempre deberían tener este simbolito en la última celda. Si yo lo agarro y lo extiendo, fíjense, perdón, este no. Este, lo corro, prolongué la tabla a un renglón. Y si yo hago esto, estas celdas de acá, ¿las ven? Todas estas ya no forman parte de la tabla. Entonces, la tabla tiene que llegar hasta el último dato. Eso es importante. Ahora, veamos cómo se comportan las celdas, las fórmulas. ¿Se acuerdan que una de las fórmulas que habíamos aprendido en la clase anterior era cómo crear el mes de una fecha? Cómo extraer el mes de una fecha. Era la función mes. Entonces, yo les comentaba siempre que se tenían que parar donde querían el resultado. Pueden pararse en cualquiera, pero si ustedes se paran acá, van a tener que usar las celdas de ese renglón. Las operaciones con las tablas no se pueden hacer con celdas cruzadas. ¿Qué quiere decir? Yo acá no puedo ir a buscar una celda de arriba. Si ustedes quieren hacer la típica planilla de saldo bancario donde el saldo actual es el anterior más eso, sigan usando el viejo sistema del rango, porque las operaciones con tablas son siempre con celdas que están en el mismo renglón. Sí pueden usar celdas que están fuera de la tabla y la mejor técnica sería usando lo que les expliqué la vez pasada, que es un nombre de rango, que ahora lo vemos. Pero vamos a ver esto. Yo quiero calcular acá
la fecha de inicio. Entonces, me paraba donde quería el resultado, iba a fecha y hora, ¿se acuerdan? Buscaba la función de mes, hasta ahora es todo igual, me pedía la celda que tuviera la fecha, la marcaba y la diferencia es esta. Ya no pone una celda, chicos, ahora pone esta referencia a la celda que contiene la fecha de inicio de ese renglón, porque el arroba significa que es la fecha de inicio del renglón donde estás escribiendo la fórmula. ¿Se entiende? Atención, fíjate que cuando elijo otra renglón, vuelve a lo viejo, toma la referencia vieja y no está bien, tiene que tomar la de ese renglón. Simplemente le doy a aceptar y la fórmula se hizo sola para toda la tabla hasta el último renglón. Ahora, ¿qué opinan si acá abajo se me antoja hacer una fórmula diferente? Porque acá tengo una, acá tengo otra, acá escribo yo el número 9 a mano. Empiezan a aparecer estos enojos, ¿los ven ahí? ¿Qué dice este enojo? Dice, mire, la fórmula calculada es incoherente. O sea, es incoherente, que te están tratando de incoherente. Que decir, escúchame, si esta columna tiene fórmulas, que tenga fórmulas. No puedes tener en la mitad del camino algo que dejó de ser una fórmula. Eso es algo que lo tienen que entender claramente. Si no saben dónde escribirlo, escríbanlo en otra celda, pero no en una celda que tiene que tener fórmula. La fórmula tiene que tener la coherencia de ser igual a lo largo de todo el recorrido. Si esto llega a pasar, no tienen más que copiar cualquiera de las fórmulas de vuelta arriba y se solucionó. Todo debe tener la misma fórmula. Y si por algún motivo yo la cambio, fíjense, me paro en cualquiera. ¿Ven ahí la fórmula? Es el mes de la fecha de inicio, le voy al final sumarle un 1 y le voy a dar un Enter. ¿Qué pasó? Cambió. Todas cambiaron. Acá tomó formato de fecha. Bueno, no se entiende bien por qué motivo habrá sido. Vamos a volvérselo a poner normal. Vamos a poner un formato general. Ahí está. ¿Sí? Fíjense cómo todas cambiaron. ¿Están viendo ahí arriba que todas agregaron el +1? Ahora voy a editar una. A esta. Le saco el +1. Le pongo el tilde. Plim. Ya se arreglaron todas. O sea, una vez hecha la fórmula, se repite para toda la columna. Vamos a hacer la del año. Fórmulas. Fecha y hora. Año. Marco la celda que tengo que calcular el año y le doy a aceptar. Solucionado. Semana del año. Fecha y hora. Número de semana. Fecha de inicio. ¿Se acuerdan que el tipo de vuelto era qué día de la semana yo consideraba como primer día? El 1 era el domingo, el 2 era el lunes. Yo usaba el 2. Listo, resuelto. Días corridos, una resta era igual el fecha de fin menos la fecha de inicio, al cual le agregábamos un 1 para que tomara el día 8, el último día. Solucionado. Días hábiles. Días hábiles era la cantidad de días hábiles que había entre una fecha y la otra sin tener en cuenta las vacaciones y que las vacaciones o los días que no se trabajaban estaban acá. Esto conviene que sea una tabla. ¿Cómo se dan cuenta si esto es una tabla? Por el formato no se den cuenta de esa manera porque yo puedo borrarle el formato. Lo importante es que se paren en una celda y se fijen si aparece acá diseño de tabla. Si no aparece, esto no es una tabla. Por lo tanto, deberían convertirla en una tabla. ¿Se entiende? Y además, otra técnica para revisar sería fijarse en el último renglón si tiene el símbolo de finalización de tabla. Como verán, ningún problema. Esto en mi caso es una tabla. Y quiero saber cómo se llama la tabla. Entonces me paro y voy a la solapa diseño de tabla y me fijo que esta tabla se llama como feriados. O sea que yo le había puesto nombre. E inclusive le puedo cambiar el diseño. Vamos a elegir uno bien llamativo. No, este está terrible. Vamos a poner algo así.
¿sí? Entonces, me conviene también trabajar con tablas. Ahora, volvamos acá. Días hábiles. Vamos a fórmulas. Fecha, días lab. Fecha inicial, esta. Fecha final, esta. Y las vacaciones, cambio. Fíjense con qué soltura pinto, ¿eh? Ahí, tic. Y miren cómo me quedó. ¿Ven la diferencia? Quiero que lo miren bien. Se refiere con el arroba a la fecha de inicio del renglón donde estabas haciendo la fórmula. El arroba a la fecha de fin donde estabas haciendo la fórmula. Y esto que no tiene arroba se refiere al conjunto completo de la columna fecha de la tabla feriados, no de la hoja feriados, de la tabla feriados. En este caso, el nombre de la tabla coincidió con el nombre de la hoja, pero lo que toma es el nombre de la tabla. O sea que si la tabla de feriados crece porque le agrego nuevas fechas, esta fórmula ya no la toco nunca más. Le doy a aceptar y ya está resuelto. Acá me daba 4, entonces voy a los feriados y voy a agregar abajo de todo, fíjense, el día 6 del 11 del 19, le doy un enter, fíjense cómo la tabla creció, ¿la ven? Y cuando vengo acá, ya creció. Todo se arregló. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero usar una celda externa? La puedo usar en la misma hoja o puedo ser muy prolija y crear una hoja específica para referencias, digamos, externas. Por ejemplo, vamos a crear una hoja nueva. A esta hoja nueva la vamos a llamar datos absolutos. Y voy a crear acá algo que es la fecha actual. Me paro aquí y voy a insertar la fórmula del día de hoy. Como es volátil, simplemente ya tengo la fecha de hoy. Y a esta celda le voy a poner nombre. ¿Cómo la voy a llamar? No voy a pensar, ni siquiera. Voy a pintar esta que tiene un nombre lindo y más esta. Y acá en fórmulas voy a usar crear desde selección. ¿Se acuerdan? Y me propone como nombre el de la columna izquierda. Entonces ahora vayamos a ver qué pasó en el administrador de nombres. Miren, tengo dos tablas. Una tabla se llama tabla tareas, otra se llama tabla feriados y un nombre de rango que se llama fecha actual. Y ahora voy a trabajar acá, acá, teniendo en cuenta todo eso. Voy a hacer un días lab que use esta fecha y esa celda que está acá como fecha de fin, pero con el nombre de rango. Bien. Fecha. Días lab. Fecha inicial, esta, arroba fecha de inicio, la de ese renglón. Fecha final, esta, la del renglón. Ah, perdón, me estoy equivocando. Disculpen. Estoy haciendo la misma que antes. Vamos a borrar. Empiezo otra vez. Fecha inicial, la del fin. Fecha final, la del día de hoy. Yo podría cambiar de hoja, pero supongamos que ni ganas de eso tengo. Que tengo ganas de que ahora mismo me aparezcan los nombres de rango. Si presiono la tecla F3, estando titilando ahí, me sale un listado con los nombres de rango. Los de rango, no los de tabla. Solamente aparecen los nombres de rango. Marco el nombre de rango, le doy a aceptar y lo meto en la fórmula. Ahora tengo que marcar las vacaciones, cambio de hoja, voy a bien arriba para seleccionar rápidamente, busco la flechita que no marque la columna, que me quede así y le doy a aceptar. Y ya está. Utilicé en todo esto el concepto de las tablas, ¿sí?
Me gustaría trabajar ahora con el archivo que recibieron hoy, que es un listado de transacciones. Es un listado que hagan de cuenta que bajó de un sistema. No sé si lo pueden abrir. Si ya lo tienen abierto, este está limpio. ¿Qué quiere decir? Me tomé yo la molestia de borrarle los formatos antes y convertirlo y dejarlo lo más limpio posible. Si ustedes lo quieren hacer, cuando ustedes bajan un listado de algún sistema, les aconsejo que obviamente toquen acá, este cuadro, vayan a la goma de borrar y le borren todos los formatos. Está bueno hacer esto porque ahí detectan si las fechas estaban bien, ya eran consideradas fechas. Si alguna de las fechas no se convirtió en un número, ya no la estaba tomando como fecha, era un texto. Así que esto que acabo de hacer me demuestra que los datos están bien, que estos son números, por suerte, al menos acá tendría que seguir recorriendo todo para abajo, pero a rasgos generales se lo ve que está perfecto. Una vez que tienen hecho esto, lo que sigue sería pararse en cualquier celda y darle el formato como tabla. Para darle el formato como tabla, yo ahora cambio, en vez de usar la opción de inicio, voy a usar la opción de insertar. Simplemente fíjense que no pinto, me paro en una celda. Si van a seleccionar, porque tienen esa costumbre, tienen que seleccionar todos los datos, ni de más ni de menos. Y por favor no hagan esto cuando crean una tabla, porque están creando una tabla que ocupa toda la hoja y el Excel no puede resolver nunca más nada en este archivo. Este archivo quedó casi imposible de utilizar. Y va a costar mucho sacar la tabla. Casi les diría que lo mejor que pueden hacer es cerrar el Excel sin guardar. Pero lo que tienen que hacer es, o si seleccionen lo que tienen que seleccionar bien, ni columnas de más ni filas de más, o mejor aún, no seleccionan nada, se paran en una celda cualquiera. Insertan la tabla y acá pregunta si los datos son correctos. Me pregunta además si la tabla tiene encabezados. Yo voy a apostar a que lo hizo bien, así que voy a darle a aceptar y ya me la convirtió en una tabla, me habilitó el menú y le puso el nombre genérico de tabla 1. Le voy a cambiar el nombre y la voy a llamar tabla-transacciones. Perfecto. Bueno, el paso que sigue es darle formato a las fechas que se los había quitado. Eso ahora es muy sencillo porque con un solo clic simplemente no confundan. Miren la diferencia. Acá estaría mal porque se pone verde la G. Si bajo un poquito más, está perfecto. Ahora sí. Entonces voy a inicio y le doy el formato de fecha corta. Muy bien. Bueno, les cuento, cada renglón tiene transacciones, fíjense los filtros en las categorías, algunas son ejecuciones, que pueden ser seguramente gastos, y otra es presupuesto. En el mismo listado se cargan adiciones de presupuesto y ejecuciones de estos gastos. Esto baja así de este sistema, no es que por un lado bajan las ejecuciones y por otro lado bajan los budgets o los presupuestos. Está todo junto en este sistema y yo quiero saber cómo estuvo esto. También, si se fijan, hay algunas columnas acá, que es, por ejemplo, cluster, que es son como proyectos estos que tenemos acá, ¿no? Y estos proyectos, ¿en qué ámbito fueron utilizados? Entonces, yo quiero hacer un poco estadística de saber por clúster, ¿se entiende? ¿Qué presupuesto tuve y cuánto ejecuté?
¿Se comprende lo que voy a querer? Voy a querer una tabla que me diga en cada clúster de cada uno de estos cuánto hubo de dinero en ejecución y cuánto hubo de dinero en budget, en presupuesto. Y después lo voy a seccionar por mes, por año y por todo lo que yo quiera. Obviamente esto implicaría un trabajo con tabla dinámica. Cuando yo trabajo tablas dinámicas, las tablas dinámicas, yo no sé si las han utilizado anteriormente, pero son un resumen de una base de datos. Si yo tengo que mostrar preguntas que le hago a una base de datos y las tengo que mostrar, lo mejor es armar lo que se conoce como una tabla dinámica, un resumen, ¿sí?, de la información. En este caso, supongamos que yo quiero saber cuántos dólares hubo en ejecución y cuántos dólares hubo en budget por cada clúster a lo largo de toda la base de datos. Y luego que yo ya tengo esa información, poder aplicarle segmentaciones a esa tabla. Para poder crear una tabla dinámica, lo primero también que tienen que entender que una tabla dinámica es como una tabla de doble entradas. Y lo único que hay que hacer es, si estás trabajando sobre una tabla como la que tengo yo, es ubicarte en una celda usada. No hace falta ni que la selecciones. En la solapa insertar vas a encontrar estos dos comandos. Este es un poco más nuevo, ya vienen tablas dinámicas armadas. A mí me gusta armarlas yo, pero con lo cual trato de usar este comando, que el de ustedes debe decir tabla dinámica. Acá no sé, está en inglés, no sé qué le pasó a mi Excel, quedó medio traducido sí, medio no, pero es el primer comando que está en la solapa insertar. Fíjense que el comando de tabla ya no se puede usar porque esto ya es una tabla. Y no confundan una tabla con una tabla dinámica. Una tabla dinámica o un pivot table es el resumen de una tabla de datos. Entonces voy a elegir y sale esta ventana. Me dice que va a tomar la información que se encuentra en una tabla o un rango y me dice que está tomando toda la información que proviene de la tabla transacciones. Está tomando el nombre de la tabla que yo le puse. Y que esta tabla dinámica o este resumen me lo va a colocar en una nueva hoja de cálculo. Nada más, no voy a hacer nada más hoy, le voy a dar a aceptar. Aparece una hoja nueva, sale esto aquí y sale esta ventana de esta parte. Vamos a correrla un poquito. Si yo hago un clic acá afuera, esto desaparece. Si yo hago un clic acá adentro, vuelve a aparecer. Esto se utiliza para crear la tabla dinámica. Esto que ustedes tienen acá son todos los títulos de esta tabla. Y simplemente estos 4 opciones, estos 4 cuadrados blancos, son lugares donde uno puede ubicar distintos de estos campos o columnas para ir generando un resumen que se va a armar acá. La verdad que intenta explicar aquí con un dibujito cómo se hace, no lo logra demasiado bien, pero todo el mundo cuando empieza con tablas dinámicas básicamente me dice lo mismo. La verdad no sé dónde arrastrar las cosas. Entonces, para no matarlos en explicaciones, simplemente le digo que arranca con fila. Y tenés que pensar, yo quiero ver cuánto se gastó y qué presupuesto hubo por clúster. Entonces, ese por clúster, el clúster siempre lo pones acá. Ahora querés saber la plata que se usó en cada clúster. Y la plata hay que sumarla o sacarles el promedio o sacar el máximo gasto o el mínimo gasto. Entonces, la plata, lo que es sumable o que se le puede hacer un cálculo matemático, se ubica en esta opción que dice valores. Por defecto, si el campo que colocas acá es numérico, lo convierte en una suma. Pero si vos no querías una suma, podés elegir con esta flecha que apunta para abajo qué tipo de cálculo querés realizar.
con esta opción y entrando en este comando que se llama configuración de campo de valor, yo puedo elegir qué operación matemática del tipo, ¿viste?, de las clásicas puedo realizar en este resumen por clúster. Podría ser, por ejemplo, el promedio. Pero en este caso a mí me interesa trabajar sobre la suma. Está muy bien, yo tengo el total de dinero que tengo disponible, porque tengo, como verán, las ejecuciones, algunas están en positivo, no sé si habrá alguna que debe estar en negativo. No, tenemos todo positivo, parece. No sé si hay negativos. Está todo... Bueno, no se muestran todos los elementos. Si ordenamos, vamos a ver si podemos ordenar de menor a mayor, porque hay cualquier cantidad, para que los menores me los ponga. Bueno, como verán, son todos números positivos. No han hecho diferencia, o sea, suma todo. No está muy bien esto, porque está sumando tanto los gastos como el presupuesto. Entonces yo quiero separar en dos columnas, una columna para los gastos y otra columna para los presupuestos. Entonces tiene que haber una columna que me indique qué categoría de transacción es. Esa es esta columna. Y quiero, al separar este valor en dos columnas, hay que usar este cuadro que está acá para separarlo. Entonces tomo las categorías y lo coloco acá. Entonces yo tengo cuánta plata hubo en ejecución y cuánta plata hubo en presupuesto. Y acá está haciendo un cálculo que es incorrecto, porque sigue sumando estas dos cosas, porque naturalmente la esencia de una tabla dinámica es sumar. Y suma las opciones. Y como acá nadie dijo que todo lo que era presupuesto tenía que ir negativo, o todo lo que era ejecución tenía que ir negativo, nosotros esta columna no la tendríamos que presentar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo la quito? Las tablas dinámicas, al igual que las tablas de datos, vienen con su propio menú. En realidad traen dos menús, que son estos dos que aparecen atrás. Fíjense, presten siempre atención a lo que pasa atrás. Si yo hago un clic fuera, desaparecen. Si yo hago un clic en la tabla dinámica, aparecen los dos. Algunas cosas están aquí y algunas cosas están aquí. Voy a empezar con el diseño de esta tabla. Bueno, una de las cosas que puedo hacer es elegir también un estilo para esta tabla. Por ejemplo, voy a elegir este. También me pregunta si voy a querer filas con bandas. Y le vamos a poner estas rayitas. Y lo que me interesa es esta parte que está acá adelante. Básicamente es una de las cosas que más me interesa, esto que dice totales generales. Y cuando lo abro, me dice, si desactivo el total general de la fila y de la columna, esa opción sacaría esto y el de abajo, no. Después me dice, activado para filas y columnas, que es la opción que está ahora. Se ve este y se ve este. Ahora me dice, activado solo para filas, que sería este. Este es el total de cada fila. No. Y este es activado solo para columnas, que sería el de acá abajo, porque es para cada columna. Este es el que yo quiero. Solamente quiero los totales acá. Otra cosa que es muy fea es cómo se están viendo los números. Me gustaría no ver decimales y me gustaría ver el punto de los miles. Y yo sé que a todo el mundo le encanta seleccionar con el mouse y venir acá y venir acá. Y después cuando esta tabla dinámica crezca, volver a darle formato y estar eternamente haciendo todo esto. Hay formas de evitar estar todo el tiempo repitiendo las cosas y es usar el lugar correcto donde debo darle el formato. Esto que está acá es lo que yo coloqué acá. Y acá, en el comando configuración de campo de valor, aparece
un botón que se llama formato de número. Entonces, si yo ya se lo doy acá, la tabla dinámica, al actualizarse, al agregarle nuevos renglones o al cambiarle nuevas opciones, va a mantener el formato que yo le estoy dando a la tabla dinámica. Fíjense, voy a venir acá, voy a elegir un formato de número, le voy a decir que quiero puntos en los miles, quiero sacar los decimales, y si me gustaría hacerla personalizada, que venga con el símbolo del dólar, porque acá dentro de los símbolos de moneda, el símbolo del dólar no está con el símbolo que usamos nosotros, que es pesos S. Lo quiero hacer yo. Entonces voy a diseñar mi propio diseño. ¿Cómo? Me salto a personalizada y a priori elijo uno de estos. Mirá, este que está acá dice que la primera parte que está acá es para el número positivo y así quedaría el número negativo, o sea, quedaría con un signo menos. Ojo que hay algunos diseños que el número negativo lo ponen en rojo, ¿lo ven? Pero yo no quiero tanto, este está bien, me gusta. Pero le quiero agregar adelante el símbolo de dólar. Entonces se lo quiero agregar tanto a la parte positiva como a la parte negativa. Para agregárselo a la positiva me paro adelante y entre comillas dobles escribo lo que se me antoje. U pesos S y un espacio para que quede más lindo. Ahí ven cómo va quedando la parte positiva, pero si llega a haber un dato negativo, también lo voy a querer. Me voy a parar adelante, voy a poner comillas dobles y adentro de las comillas dobles, U pesos S y un espacio. Y va a quedar U pesos S menos lo que sea. Podría poner el menos adelante, pero lo prefiero al lado del número. Le voy a dar a aceptar y le voy a dar a aceptar. Entonces ya me viene con el formato estandarizado y además creado por mí. Y yo sé que ustedes tienen ganas de hacer un cálculo. Les encantaría agarrar y al presupuesto restarle la ejecución. Y ustedes dicen, ¿y cómo hago eso? Bien, podemos hacerlo con una opción que se llama elemento calculado. Espero que no lo hayan sacado porque yo, a ver, déjenme checar que todavía está por ahí. Sí, está. Que permite hacer operaciones entre columnas muy simples cuando las opciones de las columnas son opciones de una que está acá abajo que se abrieron en dos porque le pusiste acá. O sea, a ver si se entiende. Si yo hubiera agregado dos columnas acá, vamos a hacer de cuenta, esta no la coloco. Y coloco dos veces esta. Nada más que una suma, supongamos, y la otra hace el promedio. Y yo quiero hacer una operación que, no sé, agarre el promedio y lo divida a la suma. No se puede. Porque no hace operaciones entre distintas columnas que se pongan en valores. Solamente hace operaciones con opciones que se pongan en las columnas para un único valor acá en valores. Así que así esto no se puede. Y vos decís, si no lo voy a poder hacer nunca, sí. Cuando veamos, seguramente ya vamos a empezar la semana que viene con las opciones más modernas todavía, eso ya está solucionado, pero no era con este camino. El camino era otro. La tabla dinámica clásica es muy limitada. Solamente se puede hacer cálculos entre columnas con lo que yo les voy a mostrar ahora. Entonces, acá se generaron dos columnas, pero las dos columnas se generaron porque yo puse esto acá en columnas, no porque puse dos campos a sumar aquí abajo. ¿Se entendió? Y eso se logró porque en la misma columna alguien colocó por un lado la ejecución y por el otro lado el presupuesto. Y no se podría haber hecho
si vos tenías una columna que decía ejecución y al lado otra columna que decía presupuesto. Y entonces escribías los números de lo que era ejecución en un lado y lo que era presupuesto del otro. Ese diseño no permitía un buen trabajo con tablas dinámicas. Ese es un tema. Diseñar bien las tablas implica la posibilidad de poder usar comandos o la posibilidad de no poder utilizarlos realmente y tener que rebuscármelas haciendo cosas raras, como escribiendo la fórmula al lado de la tabla dinámica que luego no actualiza. Esta opción es la mejor. Lo que pasa es que vos decís, bueno, pero no siempre mi sistema me lo baja así. Y sí, es verdad. No siempre te lo baja así. En este caso, como verán, lo almacenó de esta manera y lo bajó de esta manera y fue una buena solución. Además, hay algo que tienen que tener en cuenta. Cuando ustedes tienen tablas que tienen celdas vacías y esas celdas vacías tienen que estar vacías porque otra está llena, eso habla de un mal diseño de tabla y por ende vas a tener algún problema a la hora de trabajar con estas herramientas automáticas. Entonces, una tabla bien diseñada es en la que jamás una celda debería quedar vacía. Eso es un buen diseño. Ahora, volvamos acá. Yo quiero hacer una operación donde al presupuesto le reste la ejecución. ¿Cómo hago esto? Se llaman elementos calculados, no columnas calculadas. Elementos calculados. Es muy sensible y solamente ese comando se lo puede usar cuando ya tengo hecha la tabla dinámica con esto que les indiqué y además ubico el mouse o sobre la palabra ejecución o sobre la palabra presupuesto. Si lo colocan acá abajo no lo van a poder hacer. Van a poder hacer operaciones entre las opciones que salen en la columna, pero también podrían hacer operaciones entre las opciones que salen en las filas. Por ejemplo, yo podría hacer una suma que sume AMB más INC más esto y que generen una categoría. ¿Se entiende? Voy a empezar con esta que está acá. Me paro en una, presupuesto. Y ese comando lo van a encontrar en la solapa análisis de tabla dinámica. Aparece este comando que se llama campos, elementos y conjuntos. Y tiene que estar habilitado elemento calculado. ¿Lo llegan a ver? Atención, miren, me voy a cambiar. Me paro acá. Vengo acá. No puedo. ¿Sí? Ahora, me paro acá, en una de estas. Ahí puedo. ¿Sí? Me voy a parar entonces nuevamente aquí y voy a ir a usar los elementos calculados. Bien, fíjense. Me paré, estoy en categorías y acá ¿qué sale? Las distintas opciones que tenía dentro de la columna. Dentro de la columna categoría yo tenía ejecución y presupuesto. Entonces acá tengo que ponerle el nombre a la fórmula. Le podemos poner saldo. Y acá voy a borrar este 0, solo dejo el igual y armo una fórmula. Perdón. Vamos a armar una fórmula donde al presupuesto, con un doble clic, le reste la ejecución. ¿Sí? Le voy a dar aceptar y ahí tengo el saldo. ¿Lo vieron? Voy a hacer ahora otro elemento calculado. Voy a sumar todo lo que tenga AMB, más lo que tenga Gov, más lo que tenga Inc. y lo voy a llamar grupo 1. Entonces me paro en alguno de estos. Campos, elementos y conjuntos. Elemento calculado. Ahí estoy en clúster y salen las opciones de clúster.
Esto se va a llamar grupo 1 y va a estar formado por lo que tenga este más lo que tenga este más este, nada más que más este, perdón. Y le voy a dar aceptar. Y ahora voy a hacer uno más. Voy a llamarlo grupo 2. Y voy a sumar los otros. Este más este más este más este más este. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, si quiero, puedo trabajar en vez de con cada uno, con estos grupos que quise armar yo. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Sí? Ahora, el gran problema es cómo sacar o eliminar los elementos calculados. La verdad, dan bastante trabajo. Primero que nada, lo voy a tratar de quitar de acá, ¿sí? Porque, como verán, no se lo ve en ningún lado. Entonces, voy a ir a campos, elementos, fíjense que estoy mal parada, me paro de vuelta donde está la opción, voy a elemento calculado, atención, busco de la lista el que quiero, en este caso es saldo, y lo elimino. ¿Sí? Lo mismo voy acá. Campo, elemento calculado, lo busco de la lista y lo elimino. Lo busco de la lista y lo elimino. Y acepto. ¿Sí? ¿Está claro esto? Voy a volver a hacer entonces el de saldo. Me paro aquí. Campos, elementos y conjuntos. Elemento calculado. Vamos a ponerle saldo. Tomamos el presupuesto y le restamos la ejecución. ¿Sí? Ahora, me gustaría saber qué porcentaje de la ejecución es el presupuesto. O sea, quisiera hacer un cálculo que a la ejecución la quiero dividir al presupuesto, ¿sí? Que le voy a llamar porcentaje. Entonces voy a hacer otro elemento calculado, que lo que voy a llamar es, la voy a llamar porcentaje, y vamos a hacer la ejecución dividido el presupuesto. Le vamos a dar aceptar y ya tengo, acá tengo un divisero que no lo puedo evitar, ¿sí? Porque tengo esta situación. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Fíjense, las tablas dinámicas tienen en la solapa análisis de tabla dinámica, acá adelante, un comando que se llama opciones de tabla dinámica. ¿Ven? Cuesta un poco encontrarlo. Está, no sé si acá también lo tienen. No, acá no lo veo. Acá delante de todo dice tabla dinámica y adentro está opciones de tabla dinámica. Y fíjense que acá tiene, para mostrar las celdas vacías, podríamos elegir un 0. Y para mostrar los valores erróneos, supongamos que también quiero mostrar un 0. ¿Sí? Y hay algo muy interesante. ¿No les pasa que cuando ustedes actualizan una tabla dinámica y estuvieron toda la tarde cambiando los anchos de las columnas, se les vuelve otra vez a autoajustar? Es porque tienen que desactivar esta opción que dice autoajustar anchos de columnas al actualizar. Entonces ahí queda un poquito mejor, ¿sí? Esta columna, ¿qué tendríamos que hacer? Mostrarla con qué formato, con porcentaje. El problema es que no tenemos cómo cambiarlo acá.
tenemos que directamente cambiarlo en esta opción de acá. Entonces voy a seleccionar todo esto, voy a venir a inicio y acá le voy a dar formato porcentaje con, vamos a darle 2 decimales. ¿Se entendió todo? Después está lo que ustedes quieran vestir. Por ejemplo, acá voy a llamar, esto ya lo tienen que cambiar ustedes, desgraciadamente no lo coloca automáticamente. Acá serían los clusters y acá serían las transacciones o las categorías. Y acá sería presupuesto. Total pesos. Bien. ¿Qué pasa ahora si yo quiero hacer un gráfico dinámico? O un gráfico. Bueno, yo acá tengo demasiadas cosas para graficar. Y a rasgos generales, los gráficos, que se llaman gráficos dinámicos, dependen de una tabla dinámica. Entonces, yo siempre aconsejo que creen primero una tabla dinámica para poder alimentar al gráfico dinámico. Justamente voy a querer una muy parecida a esta, pero lo único que voy a querer ver va a ser una columna con la ejecución y una columna con el presupuesto. Yo podría volver a armar todo otra vez o simplemente puedo seleccionar esta tabla completa, la puedo copiar y la puedo pegar. Si la van a pegar abajo, tienen que dejar unos cuantos renglones de diferencia, porque las tablas dinámicas justamente son dinámicas y pueden crecer hacia abajo. Entonces, si ustedes las pegotean, una tabla dinámica se encima con la otra. Si no, las tienen que poner acá de costado, ¿sí? La pueden pegar acá, siempre dejando mínimamente una columna que la separe. Yo voy a hacer esto. La voy a poner acá. Pero le voy a retirar ciertas cosas que no voy a querer ver. No voy a querer ver el porcentaje, esta columna no la voy a querer ver, ¿se ve? Y la de saldo tampoco. Entonces, en categorías no voy a querer ver esta, ni voy a querer ver esta. Y me quedó así mi tabla dinámica. Entonces, con esta tabla dinámica que tiene solo lo que yo quiero ver, voy a construir un gráfico. Me paro en la tabla dinámica y en la solapa análisis de tabla dinámica puede ser que por aquí encuentren, a ver, gráfico dinámico. Lo tienen acá y si no lo encuentran acá, está acá en el menú insertar, también está gráfico dinámico. El gráfico dinámico lo mejor que pueden hacer es basarlo en una tabla dinámica. Ahora salió una nueva opción que se puede hacer un gráfico dinámico que no genera tabla dinámica y realmente se complica mucho ordenar las opciones, o sea que sigue siendo conveniente que siga estando basado en una tabla. El problema es que no lo baso en esta porque tengo la columna de saldo y la columna de porcentaje que las quiero ver, pero si están incluidas van a ir a parar al gráfico y no sé cómo representarlo. Yo solamente quiero representar esto, entonces no me queda otra que hacer una tabla específica. Bien, entonces, estando acá, vamos a insertar un gráfico dinámico y voy a elegir un gráfico dinámico común o podríamos poner, a lo mejor, este que está acá. Lo que pasa es que los valores son muy dispares, ¿no es cierto? Está mostrando mucha diferencia. Tendríamos que cambiar el tipo de gráfico, ¿ver? Tenemos que poner uno arriba al lado del otro. Vamos a insertar otro gráfico dinámico. Este sería el mejor. Bueno, lo que sucede es que hay ciertas categorías que tienen valores mucho más grandes que otros. Entonces, eso hace que hay barras que son imposibles de representar frente a otras que son terriblemente altas. Hay mucha disparidad en los datos que estoy mostrando. Si ustedes quieren vestir un gráfico dinámico, va a estar basado en esa tabla dinámica. Yo uso esta técnica, lo oculto. Pero le voy a tratar de dar formato con las opciones más automáticas posibles. Fíjense que un gráfico también tiene su propio menú. Tiene una solapa de
formato, una de diseño y una de análisis de gráfico dinámico. O sea que por cada opción que ustedes van agregando, siempre aparecen menús específicos en la parte de atrás. En la parte de diseño, ya tengo modelos prearmados acá. Supongamos que quiero seguir con esta línea, así para que me quede. Pero hay muchas cosas que de esto no me gustan. Por ejemplo, estos números de acá no me gustan. Esto acá de costado lo prefiero arriba y estos carteles acá no me divierten pero para nada. Entonces empiezo sacando los carteles. Sobre cualquiera de estos botones, toco botón derecho y voy a ir a esta opción que dice ocultar todos los botones de campo en gráfico. Luego, este eje yo no lo voy a querer, es el eje Y. Entonces, si bien lo podría marcar y suprimir, en la solapa diseño tienen esto que se llama agregar elemento de gráfico. Y ahí tenemos, por ejemplo, ejes y podemos quitar ciertos ejes o sacarlos. Pero, por ejemplo, es mucho más sencillo marcar acá este eje, ¿ven? Ahí lo tengo marcado, todas las opciones, y suprimirlo. Y vos decís, ¿y cómo sé cuánto es cada cosa? Bueno, podríamos poner como elemento de gráfico las etiquetas, que las podríamos poner en el extremo superior. Pero claro, miren, son terriblemente grandes. Entonces prefiero que no ponerlas. Que se vea simplemente quién es el de más arriba o el de más abajo. Y otra opción que me interesa es la leyenda, que la voy a querer colocar acá arriba o acá abajo. Entonces, en elementos de gráfico busco la leyenda y le digo que la quiero ver acá arriba, ¿sí? Entonces, si bien los datos no son tan cómodos de ser mostrados debido a que son muy grandes, simplemente la idea era mostrar que hay algunas operaciones que representan mejor. También podríamos después filtrar y dejar solamente estas que son las que son más comparables con respecto a las otras. Ahora, lo que quiero hacer es, ¿cómo puedo lograr aplicar un filtro que afecte a todas las tablas dinámicas y gráficos dinámicos que están en esta hoja? ¿Por qué? Porque yo tengo filtros en esta tabla dinámica, ¿lo ven? Por ejemplo, yo puedo elegir este y este. Pero se afectó este y esta tabla dinámica no. Y este gráfico tampoco, ¿por qué? Porque este gráfico dinámico estaba basado en esta tabla dinámica. Entonces, los filtros de cada tabla dinámica son muy simpáticos, pero afectan a ella y no a otro. Por eso inventaron algo que se llama la segmentación de datos. Son filtros que pueden llegar a afectar a todas las tablas dinámicas si quiero. Para eso me tengo que parar en una tabla dinámica. Puede ser en esta o puede ser en la que está oculta ahí abajo. Vamos a dejarla por un ratito visible, así entendemos. Puede ser, me puedo parar acá o me puedo parar acá, en la que quieran. Vamos acá. Voy a ir nuevamente a la opción Análisis de tabla dinámica y fíjense que aparece aquí algo que se llama Insertar segmentación de datos. Aparecen todos los campos que estaban en la tabla original, no en la tabla dinámica, todo lo que estaba en la tabla original. Por ejemplo, yo voy a querer filtrar por clúster y por categorías, ¿sí? Y le voy a dar a aceptar. Esto ya los habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a ver cómo funcionan. Yo voy a querer ver simplemente Gov. ¿Pero a quién filtra? A este y no filtra a este. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hago para que estos afecten a todo? Así se hace. Toco el botón derecho sobre una segmentación y voy a encontrar este comando que se llama conexiones de informes.
aquí te muestra todas las tablas dinámicas que hasta ahora hay en el sistema. Quiere decir que si seguís agregando, atención que vas a tener que volver tal vez a este comando, seguir poniendo tildes, ¿sí? Yo le dije que esta segmentación quiero que afecte a la tabla dinámica 1 y a la tabla dinámica 2. Lo mismo que esta que está acá. Botón derecho, conexiones de informes y quiero que afecte a las dos. ¿Sí? Entonces, ahora voy a elegir con esta opción limpio. Vamos, ahora ya estamos en condiciones de poder tapar esto y trabajar así. Miren. Vamos a poner esto para que quede un poco más elegante tapando así. Vamos a cambiar un poquito el ancho para que no se vea. A ver. Y esta de acá la vamos a ocultar un poquito también. Estas cosas son las que tiene el Excel que son muy molestas. Los cuadros grandes por todos lados. Bueno, a ver. Llega un momento que decís, sí, yo quisiera tener una pantalla gigante. Recuerden que ya les había comentado que las segmentaciones vienen con su propio menú y puedo decir que algunas ocupen más de una columna para que sean más chiquitas. ¿Ven? Igual que esta, que le puedo decir que ocupe 2 columnas y es un poco más pequeña. Ahí está. Bueno, entonces yo voy a querer ver Gov. Presiono el Control, Inc y AMB. Y ahí me está mostrando la información. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé si entendieron todo esto, si ya lo conocían, si lo habían usado. Me gustaría escucharlos un poco a ustedes, si tienen alguna duda, si les resulta útil. Si me siguieron, esa es otra. Los escucho están muy silenciosos el día de hoy. Espero que estén ahí. Yo había usado tablas dinámicas, pero nunca la conexión dos tablas dinámicas. Pero bueno. En realidad, sí, esto de la segmentación. ¿Y sí habían usado tablas anteriormente, las tablas de datos? Yo por mi parte no. Yo había usado tablas dinámicas también, pero esto nunca lo usé. Nunca lo usaron. Bueno, se van a animar a practicarlo un poco porque la próxima clase subimos todavía un poco más arriba. No más difícil. O sea, ¿cómo notaron esto? ¿Más fácil que lo de la vez pasada? ¿Más simple? ¿Hasta más divertido? ¿Puede ser? ¿Les resultó más interesante? Porque lo otro era medio viejo, lo que expliqué en la clase anterior, ¿o no? Sí, eso se aplica mucho más al día a día. Al día a día. Y no vi el buscar B, no lo expliqué. Hay varios motivos, lo voy a explicar porque si no yo me siento muy culpable yo, no porque me guste y no porque ustedes lo tengan que seguir usando de forma indiscriminada como lo utilizan. Pero lo voy a explicar un rato rápidamente, pero usando tablas, chicos, usando tablas, ya no usando rangos. Porque con los comandos que ya vamos a tratar de empezar a ver la próxima semana, vamos a agilizar hasta esto que acaban de ver hoy, que era el campo calculado, que hasta hace unos años atrás era mi única salvación para poder hacer sistemas automáticos. Por supuesto que si yo por algún motivo agrego un dato acá abajo, eso ya además está decirlo, ¿no? Agrego o quito, estas tablas dinámicas no hay que tocarlas nunca más. Lo único que hay que hacer es tocar botón derecho y darle a actualizar. ¿Por qué? Como están basadas en una tabla y la tabla crece sola, al tocar actualizar todo el sistema se armó solo. ¿Entienden eso? Entonces se acabó eso de andar fijando celdas con el F4, que si crece, que la tabla, se acabó. Hay que tratar de armar sistemas que sean prolijos. Y otra cosa más,
Chicos, si no saben dónde escribir algo, no lo escriban en la misma hoja de la tabla. Por favor. Y no mezclen en una columna que hay números, cosas escritas porque no sabían. El otro día me mandaron a mí un sistema que teníamos que hacer de análisis y había una columna que decía cantidad de entrevistas. Y en el medio metían guiones cuando no había entrevista. Guiones comunes, un guioncito. No pongan nada, por favor. Cuando no hay nada, no se pone nada. Y si el cero no es lo mismo que la nada, el cero es un número, ¿sí? La nada es inexistencia de información. Y a eso quiero que lo empiecen a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, por hoy ya vamos a terminar porque fue bastante lo que hemos hecho.